chicos, hace poco vi un clip donde estaba Gerard Piqué e Ibai hablando del Mundial de Sudáfrica 2010 que ganó España. Aplauso para la selección española. Y tanto Piqué como Ibai llegaron a la conclusión de que en la final era más difícil Uruguay que Holanda. Y que ellos preferían jugar la final con Holanda, porque con Uruguay la podían pasar muy mal. España que había eliminado en cuarto de final a Paraguay, ganando 1-0, sufriendo mucho, siendo de los partidos que más sufrió España en ese mundial, contra una Uruguay que venía haciendo un gran mundial, que era la única selección de Sudamérica en semifinales, y que muchos dicen, y yo también lo digo, que a Uruguay le robaron en la semifinal a Holanda. Dos preguntas. La primera, ¿Uruguay le hubiese ganado la final a España para ustedes en 2010? Porque el uruguayo, cuando te dice que se lo hubiese ganado, no te la dice que se lo hubiese ganado paseándolo con 80% de posesión y sin dejarle tocar la pelota a España. Te lo dice, nos defendíamos bien, un gol de Forlán fuera del área. 1-0 Uruguay nomás, terminó la final ahí. Nunca lo sabremos, pero estamos de acuerdo, chat, de que Uruguay en 2010 tuvo la mejor participación de una selección de Sudamérica sacando a Argentina de los últimos 5 mundiales. Si contamos Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, sacando a Argentina, es la mejor participación de un país sudamericano en un mundial, porque Brasil también llega a semis en 2014, pero todos conocemos cómo terminó esa historia. Por eso, muchachos, y la verdad que esto creo que va a dar mucha nostalgia, ¿no? Creo que esto va a dar mucha nostalgia, chat. Vamos a recordar en Memorias del Fútbol el Mundial de Uruguay en Sudáfrica 2010. Va a dar mucha nostalgia por varios motivos. Primero vamos a recordar el Mundial de Sudáfrica 2010, Aura. Y segundo, Uruguay tuvo al jugador que mejor pateó la Jabulani. ¿Estamos de acuerdo? Para los que no se acuerdan, eran muy chicos o no habían ni nacido, en este Mundial se dio una particularidad de que la pelota del Mundial era rara. No era una pelota de fútbol común y corriente. No doblaba la pelota. Maradona, técnico de Argentina, se quejó mucho de esa pelota. Y hubo un jugador llamado Diego Forlán, de los mejores jugadores uruguayos de todos los tiempos, que con la izquierda y con la derecha de la clava con un animal. Pero bueno, ahora lo vamos a ver, imagino. Vamos a ver el Mundial de Uruguay en 2010, muchachos. El Mundial de Sudáfrica 2010 quedará en nuestra memoria por ser la primera Copa del Mundo que levantó España, aunque también se recordará por otras muchas cosas. Bueno, no sé si por eso también, amigo. Las bubucelas y el pulpo Paul animaron el pulpo Paul, amigo. Un inolvidable torneo. Pero si hay otro gran equipo que se nos vendrá a la mente, es el de Uruguay. La selección celeste tuvo una trayectoria épica, que con la garra charrúa y la calidad de sus delanteros, nos brindó momentos inolvidables. Prepara los pañuelos para secar tu lagrimita, porque hoy en Memorias del Fútbol recordamos el inolvidable paso de Uruguay por el Mundial de Sudáfrica 2010. Qué lástima, boludo. Posta, qué lástima que no lo ganaron. Les pregunto a los argentinos en el chat, ¿te hubiese gustado que Uruguay gane ese Mundial? De verdad les digo, ahora que ya pasó tanto tiempo. Capaz ahora dicen que no, pero por un tema de las redes sociales. Pero en ese momento, boludo, la mayoría de los argentinos queríamos que gane el Mundial de Uruguay. De verdad, boludo, se los digo. No es joda. Las redes sociales destruyeron todo, amigo. En noviembre del año 2005, la selección de Australia derrotó a Uruguay en el repechaje intercontinental y dejó a los sudamericanos sin mundial. Amigo, Uruguay no fue al Mundial 2006. Quedó eliminado con Australia por penales, al igual que Perú rumbo a Qatar. Tras la ausencia de los charrúas en la cita de Alemania, la federación nombró a Óscar Washington Tabárez como nuevo seleccionador e inició un nuevo y complicado camino rumbo al Mundial de Sudáfrica. Los celestes lucharon por los puestos directos al torneo hasta la última jornada, pero su derrota en casa frente a la Argentina de Maradona les abocó una vez más a jugarse el pase en un repechaje. Esta vez su rival sería la selección de Costa Rica, que acogió el primer envite de la eliminatoria. Costa Rica-Uruguay rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Habría que ver cuántas selecciones que entraron al Mundial por repechaje llegaron a jugar los 7 partidos. Las charrúas se llevaron la victoria en San José con un tanto de Lugano y tuvieron que sufrir como locales para mantener la ventaja en Montevideo.
Abreu adelantó a la celeste en el minuto 24 y Centeno marcó el 1-1 que hizo sufrir a los uruguayos hasta el pitido final. Con la conclusión del partido, Uruguay dejaba atrás sus malos recuerdos en el repechaje frente a Australia y certificaba su presencia en el Mundial de Sudáfrica. La selección uruguaya quedó encuadrada en uno de los grupos. No, mirá ese grupo: Sudáfrica, México, Uruguay, Francia. Mira el grupo de Argentina, amigo. Nigeria, Corea y Grecia. Amigo, los grupos tienen que ser así, me dan 3 selecciones bien accesibles. Con todo respeto lo digo. La fase de grupo de mundial es para disfrutarla. Es para ganar cómodo, no es para sufrir, amigo. Argentina tiene que arrancar los mundiales en octavos de final. Más parejos del torneo, con los anfitriones sudafricanos, México y Francia, que por entonces era la vigente subcampeona del mundo. Los celestes debutaron frente a los galos en un partido con pocas ocasiones y en el que acabaron con 10 hombres tras la expulsión de Lodeiro. A Lodeiro lo expulsaron ese día. El jugador uruguayo había entrado en la segunda parte, pero no duró ni 20 minutos sobre el césped. Con un hombre más, Francia intentó marcar en los 10 minutos que restaban, pero el partido acabó en empate a 0. En la segunda jornada, Uruguay se midió a Sudáfrica, que venía de debutar con otro empate frente a México. Diego Forlán abrió el marcador, reventando el Jabulani en el minuto 23. Y amplió la cuenta charrúa tras un penalti sobre Suárez que provocó la expulsión del portero sudafricano. Qué bien, boludo. México ese día le ganó a Francia 2-0. Mete un golazo Chicharito y creo que el otro lo mete de penal Cuauhtémoc Blanco, si no me equivoco. Quedó México 4 puntos, Uruguay 4 puntos, Francia 1 punto, Sudáfrica 1 punto. Álvaro Pereira marcó el 0-3 en el tiempo añadido y Uruguay conseguía una importante victoria que le colocaba como líder del grupo. México y Uruguay llegaban al último partido con 4 puntos y buscaban un resultado positivo para confirmar su clasificación. Guardado avisó con un zurdazo que se estrelló en el travesaño, pero fue Luis Suárez el que marcó el único tanto del partido. Ahora, Luchito. Con el gol del pistolero, Uruguay certificaba su pase a octavos como primera de grupo, lo que le permitiría enfrentarse a Corea del Sur en la primera eliminatoria mundialista. Muchachos, del 1 al 10, ¿qué tan buen equipo es este? Muslera en el arco, Maxi Pereira y Fuchile en los laterales. Miren la dupla central, amigo. Lugano Godín. Más adelante, Arévalo, Diego Pérez, Pereira, Cachavacha Forlán, Cavani Suárez. Los asiáticos plantearon más dificultades de las esperadas y estuvieron a punto de marcar con un libre directo que golpeó en el palo. ¡Upa! A pesar del susto, Uruguay marcó primero y Luis Suárez aprovechó la indecisión del portero asiático para marcar el 1-0 a los 8 minutos de juego. El equipo charrúa defendió su ventaja con uñas y dientes, pero Corea acabó marcando el empate en la segunda mitad. En el minuto 68, Victorino despejó mal. Muslera dudó ¡Victorino! con la salida. No, y Muslera casi. Chullón marcó de cabeza. Gol de Corea, muchachos. Minuto 67 lo empató Corea. Con el marcador nuevamente igualado, Uruguay se decidió ir a por el triunfo y a 9 minutos del final, Luis Suárez volvió a acertar con otra genialidad. El pistolero recogió el rechazo de un córner, recortó un defensa rival y coló el esférico junto al palo para dar la victoria a su país. El mejor jugador uruguayo de la historia. Y el mejor delantero centro del siglo después del Gordo Ronaldo. El mejor delantero de la época. La
La selección uruguaya sufrió más de lo esperado, pero lograba el pase a cuartos de final, rompiendo una racha de 40 años. Del 1970 que Uruguay no llegaba a semifinal de un mundial. 7 días después, Uruguay se enfrentaría a Ghana. No, a cuartos de final. Perdón. En el Soccer City de Johannesburgo. Con la afición local apoyando a los africanos, Ghana fue un rival de altura. Algo a tener en cuenta, los cuartos de final de Sudáfrica 2010 se dieron 4 sudamericanos contra 3 europeos y un africano. Pasó solamente un sudamericano, Uruguay. Porque fue Uruguay-Ghana, que ganó Uruguay, y tocó Argentina-Alemania, 4-0 Alemania. Países Bajos, Brasil, 2-1 Países Bajos. Y España-Paraguay, 1-0 España. Qué desastre Argentina, boludo. 4-0 con Alemania perdimos. Lo que nos permitió ver uno de los partidos más épicos de la historia de los mundiales. Epa. Los charrúas dominaron los primeros compases del encuentro, pero Kingston se mostró muy acertado, desviando cualquier llegada sudamericana. El desacierto de los delanteros uruguayos dio alas a las estrellas negras, que comenzaron a inquietar el marco de Muslera. Mensah estuvo cerca de marcar con un peligroso cabezazo, y un remate de Asamoah Gyan se fue fuera por muy poco. Asamoah, ídolo de la selección uruguaya, te digo. Las llegadas ganesas eran cada vez más frecuentes, y en el minuto 45, Muntari enganchó Última jugada del primer tiempo. un lejano zurdazo que acabó sorprendiendo a Muslera. Los africanos se fueron al descanso con ventaja, pero el Jabulani continuó haciendo de las suyas en la segunda parte. En el minuto 55, Uruguay dispuso de una falta en el pico del área, y Diego Forlán la ejecutó con maestría para superar a un desconcertado Kingston. Mío, qué animal Forlán, boludo. Mira el gol que mete. El delantero charrúa había practicado con el esférico mundialista durante los 3 meses previos al torneo, y como demostró a lo largo de todo el campeonato, tenía su golpeo totalmente dominado. Después del empate celeste, los sudamericanos pudieron ganar el partido. ¿Hay un partido más épico que este de los últimos 4 mundiales? Digo últimos 4 mundiales porque son los mundiales que yo vi, 2010 en adelante. A ver, Argentina-Francia, final del mundo, es más épico, es la realidad. Pero después de Argentina-Francia, final del mundo, ¿qué otro partido mundialista más épico que este hay? Vamos, igual primero veamos lo que pase, después lo analizamos si quieren, pero no deben haber muchos, Pero Luis Suárez perdonó hasta 3 ocasiones claras que llevaron el juego al dramatismo de la prórroga. La prolongación mantuvo la emoción del encuentro y ambas selecciones se desbocaron en los últimos minutos. Forlán disparó fuera en el 113 y un minuto después, los africanos pudieron marcar con un desafortunado despeje de Scotty hacia su propia portería. Ay, Scotty, boludo. El dramatismo se extendió hasta el último segundo, cuando Ghana dispuso de una protestada falta lateral en el pico ¿Qué opinan de esto? Falta para Ghana. área uruguaya. Se cae solo el chabón y le cobra falta igual. Muslera falló en la salida. Suárez salvó bajo los palos el remate de Apia y tuvo que usar las manos para evitar que entrase el cabezazo de Adillía. Su desesperada decisión le costó la expulsión y un penalti en contra, pero al menos lograba dejar la eliminación de Uruguay en suspenso. La sacó con la mano en la línea al minuto 120. Penal para Ghana y roja para Luis Suárez. Asamoah Gyan tenía la clasificación africana a sus botas, pero su remate se estrelló contra el travesaño y se marchó fuera. Ya no había tiempo para más, y los charrúas sobrevivieron y llegaron eufóricos a la tanda de penaltis. Forlán abrió la tanda marcando otro gol, y Asamoah Gyan se quitó un peso de encima batiendo a Muslera.
Ahora la metes. No obstante, el portero charrúa detuvo el lanzamiento de Mensah, aunque seguidamente el Mono Pereira mandó su disparo a las nubes. No, Mono Pereira. Abiguía se volvió a encontrar con Muslera en el cuarto lanzamiento. Y con toda la presión de su país sobre sus hombros, Sebastián Abreu anotó el gol de la clasificación charrúa con un remate al estilo Panenka. Bueno, díganme una serie de un partido mundialista más épico que este de los últimos 4 mundiales. Sin contar final del mundo, de verdad. Ya vieron todo lo que pasó. Expulsión, penal último minuto, travesaño, penales, último penal picándola, para pasar a semifinales. Nunca en la historia una selección africana había llegado a semifinales hasta ese momento. O sea, la oportunidad que tuvo Ghana. Me ponen Alemania-Brasil 7-1. Tenés razón. Te la doy. Esa fue tremenda, boludo. Ese es más histórico también. Después otro, igual como épico, igual sí fue muy épico. 7 a Brasil, boludo. Sí, amigo, creo que a Samoa Gyan. A ver, no quiero vender humo, pero. A Samoa Gyan. ¿Qué le pasó? Vamos a buscar esto. Mira, 8 de julio del 2010. Protegen a Gyan por amenazas de muerte. El delantero ganés se encuentra bajo custodia policial tras fallar el penal que hubiera dado un boleto histórico para Ghana por primera vez en sus duras semifinales en el Mundial, celebrada en suelo africana, porque fue en Sudáfrica el Mundial. Protegen a Gyan por amenazas de muerte, amigo. Uruguay. Tras la épica clasificación uruguaya, el combinado celeste viajó a Ciudad del Cabo para enfrentarse a los Países Bajos sin los sancionados Luis Suárez y Fuchile y los lesionados Lugano y Lodeiro. No, faltaron todos, boludo. Che, si Uruguay llegaba a la final, hubiese contado con Luis Suárez para la final. Ya cumplía su sanción de expulsión. Otro condimento más para creer que Uruguay podía ganar ese partido. El combinado Orange dominó los primeros minutos de juego y golpeó primero con un golazo en el minuto 18. Gio Van Bronckhorst marcó con un latigazo desde más de 25 metros que entró por la escuadra. Hay falta perdida de Van Bommel, amigo. Aunque muchos aficionados charrúas siguen lamentando que no se señalase una falta previa. Sea como fuere, Holanda marcó uno de los mejores tantos del campeonato. Sí, qué golazo igual, bro. Ya por detrás en el marcador, Uruguay adelantó líneas y Forlán encontró el camino del gol con otro disparo lejano. El Cacha condujo el balón por el carril del 10, se cambió el esférico de pierna y enganchó un potente zurdazo que entró por el centro de la portería. ¿Cómo va a meter ese gol con la zurda, amigo? Déjate de joder. Al final de los primeros 45 minutos, se llegaba con empate a 1. En el segundo tiempo vimos a una Uruguay más amenazante. Cavani estuvo cerca de aprovechar una mala salida del portero neerlandés. Sí, boludo, ¿sabes que cuando hablé con Forlán me recordó esta jugada? Me dijo Forlán que nunca más la volvió a ver esta jugada. Pero que quedó esta situación. Que si en vez de patear se la pasaba a él, quedaba de cara al arco sin arquero. Te lo juro, boludo. Está en el video de YouTube. Aprovechar una mala salida del portero neerlandés. Mirá la jugada que se aprovechó Uruguay, boludo. Y un tiro libre de Forlán obligó a Stekelenburg a volver a intervenir. ¿Cómo estaba Cachavacha? Países Bajos reaccionó con un disparo de Van der Vaart que rechazó Muslera. Y rozando el minuto 70... Minuto 70 llega el gol de Holanda, el 2-1, a ver. Sneijder marcó el 2-1 con un envenenado disparo que acabó colándose en la portería. Chicos, para ustedes, Van Persie participa de la jugada porque Van Persie estaba en offside cuando patea a Sneijder. Eso es lo que se queja la gente de Uruguay. Ahí ya estaba en offside Van Persie. En la portería. O sea, con VAR este gol es anulado. Las tímidas protestas uruguayas estaban justificadas, ya que el juez de línea no advirtió la posición ilegal de Van Persie, que se interpuso en la trayectoria del esférico. Ve, mira. El gol holandés hizo daño a los uruguayos, que recibieron otro mazazo 3 minutos después.
Arjen Robben marcó el 3-1 con un ajustado cabezazo. Y el sueño charrúa ya se veía casi imposible. Muslera salvó otro tanto del extremo naranja. Salió Forlán. Imposible. No sabía esto. Al 83 salió Forlán, amigo. Muslera salvó otro tanto del extremo naranja. Y casi con el tiempo cumplido, el Mono Pereira hizo el 3-2 final. Uruguay buscó el empate hasta el último segundo, pero con el silbato final se tuvo que despedir de la final con amargura. Era Países Bajos quien alcanzaba su tercera final mundialista y los uruguayos quien tendrían que jugar el partido de consolación. Mamita, Alemania sería el rival de Uruguay en un animoso duelo por el tercer lugar. En el minuto 19, Müller aprovechó un mal rechace de Muslera para abrir el marcador. Aunque Cavani estableció el empate tras finalizar una bonita contra antes del descanso. ¡El Cava! Cavani y Suárez son los únicos dos futbolistas uruguayos en tener goles en 3 mundiales diferentes. 2010, 2014, 2018 y consecutivos. Al inicio del segundo tiempo, Forlán puso por delante a la celeste con otro golazo. Amigo, ¿cómo se explica este nivel de Forlán? Fue mejor gol del mundial, máximo goleador del mundial y balón de oro del mundial. Puta de oro, balón de oro y mejor gol del mundial de Sudáfrica 2010. De las mejores exhibiciones de futbolistas en mundiales en el siglo XXI. ¿Hay algún jugador que haya tenido mejor mundial que Forlán sin llegar a la final? No sé si hay alguno. Su espectacular volea fue elegido como el mejor gol del campeonato. Le sirvió para ser uno de los 4 máximos goleadores del torneo y ser nombrado el mejor jugador del mundial. Qué crack. 5 minutos después, Alemania respondió con el gol de Jansen. El lateral germano aprovechó una mala salida de Muslera para empatar el partido. Y a solo 7 minutos del final, Khedira marcó con la cabeza para establecer el 2-3 final. Forlán estrelló un disparo en la cruceta en el último suspiro. ¡No, amigo! Y Uruguay se marchaba de Sudáfrica con la amargura de otra derrota. La celeste se quedaba sin el tercer puesto, pero se llevaba el reconocimiento de la prensa internacional y de los 3 millones de habitantes que conforman uno de los países más legendarios del fútbol mundial. ¿Cuál es para ti el mejor momento de Uruguay en Sudáfrica 2010? Y con la pica Abreu. Escríbeme tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado este tipo de vídeos y compártelo con algún amigo futbolero. Muy buen video, muy buen video. Qué buenas selecciones Uruguay de Sudáfrica 2010, boludo. Y después va y gana en la Copa América 2011 acá en Argentina. Qué equipazo. Igual, para hablar una pregunta a los uruguayos. Nombre por nombre, ¿ese Uruguay tenía jugadores más talentosos que esta? Estoy preguntando de verdad, Porque igual, ya lo que pasa es que Forlán y Suárez y Cavani te matan, boludo. Pero, por ejemplo, esta Uruguay, nombre por nombre, por ejemplo, tiene mejor mediocampo. A ver, no quiero decir mejor mediocampo, porque me van a decir, no, la de 2000 tenía más huevo, está bien. Tiene mediocampistas con más calidad. Ahí está mejor. O sea, el fútbol evolucionó mucho para mí. Y Uruguay en esa evolución no se quedó atrás. Tiene jugadores de buen pie, boludo. Pero vos le preguntás a un uruguayo, este uruguayo, la del 2010 te queda con la del 2010 toda la vida. ¿Qué pregunta de mierda hago con la mejor? Para no te enojes, amigo, por favor, te lo pido. Amigo, Federico Valverde. ¿Es el mejor mediocampista uruguayo del siglo? Hablo de mediocampista. No me roben con Forlán, amigo. Mediocampista hablo de mediocentro, viejo. Ni un mediocampista uruguayo mejor que Valverde, amigo. No hay, amigo. No hay, boludo.